La grave crisis económico-financiera que llevamos padeciendo desde hace años ha provocado que muchas familias con un crédito hipotecario no puedan hacer frente a sus obligaciones por falta de recursos económicos y se encuentren en una situación límite de exclusión social. Este gravísimo problema social nos lleva a preguntarnos si ¿está desprotegido el deudor hipotecario? En Sin Distancias les ofrecemos el primer programa de la trilogía que presentamos el pasado 19 de enero y que lleva por título Protección especial a dispensar en una relación de crédito, la protección del deudor consumidor y del concedente del crédito hipotecario. Conoceremos y analizaremos a continuación las diferentes medidas de protección del deudor hipotecario en el umbral de exclusión, que intentan paliar la situación actual de muchos deudores hipotecarios que pierden su residencia, su vivienda habitual, pero no pierden precisamente su calificativo de deudor. Estas medidas excepcionales que ofrece el legislador son la reestructuración de la deuda, la condonación o quita y la dación en pago. Hoy hablamos de estas medidas con especial referencia a la dación en pago y también lo haremos de las cláusulas abusivas. Para ello contamos con un gran especialista y conocedor de esta materia que lleva trabajando en hipotecas desde 2008 y además es el asesor jurídico de la conocida plataforma de afectados por la hipoteca, Rafael Mayoral. Gracias, Rafael, por acompañarnos y bienvenido a este programa de la UNED en Radio 3 Sin Distancias. Muchas gracias por invitarme. ¿Y quién mejor para hablar con él y de este tema tan importante y especializado que la autora y responsable de esta trilogía de programas en torno a la protección especial a dispensar en una relación de crédito hipotecario, la profesora titular de Derecho Civil de la UNED, María Teresa Bendito Cañizares? Muy buenas, Charo. Gracias por la presentación y gracias al invitado por estar hoy con nosotros y por compartir esta preocupación que tenemos todos con la protección del deudor, en principio del deudor hipotecario en el umbral de exclusión, incluso de aquel que es simplemente vulnerable, aunque no esté excluido realmente según los términos de la ley. Muchísimas gracias, señor Mayoral, por su presencia. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y bueno, como ya me deja un poco rienda suelta Charo, nuestra realizadora, que le doy las gracias por darme la oportunidad de hacer esta trilogía de programas, que está completado con uno mío introductorio para que los oyentes en estos momentos no se pierdan. Bueno, pues a mí me gustaría introducir este que es dedicado especialmente a la dación en pago y al resto de otras medidas, incluidas aquellas que llamamos o metemos en la palabra cláusulas abusivas, en esos contratos de crédito hipotecario, que decir simplemente que esta protección especial de la que vamos a hablar, pues la verdad es que resulta difícil de valorar. Y de hecho, en el programa introductorio, Charo me preguntaba a mí cuál era mi valoración personal, profesional o como quieran llamarlos, acerca precisamente de esto, ¿no? De las medidas que encierra, en principio, el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que desde el año 2012 tenemos presente en nuestros reales decretos legislativos. El último ha sido en la Ley 1/2013 y que nos acompaña durante todo este periodo, donde precisamente aparece una de estas medidas, que es la dación en pago. Y la verdad es que yo entonces le decía, Charo, la verdad es que no me atrevo ni a valorarlo, ¿no? Porque tengo una valoración seguramente muy diferente, por mi perspectiva teórica nada más, que la que hoy nos puede brindar nuestro invitado. Señor Mayoral, ¿cuál es su valoración de estas tres medidas? Restauración de la deuda, reorganización de esa deuda hipotecaria que se queda ahí, no puedo pagar. Segundo, la condonación o quita de esa deuda. Y finalmente, la afamada dación en pago. ¿Cuál es su valoración? Si quiere decirlo desde un punto de vista personal, por supuesto, no tengo inconveniente, pero desde su punto de vista, de su experiencia social, política y en su plataforma, pues seguramente es distinta a la mía. Por favor. Bueno, lo primero que quizás deberíamos intentar ver la perspectiva en la que se va a establecer este tipo de medidas y otras que van a venir introducidas posteriormente, porque primero fue el Código Guindos, que se va a establecer en el año 2012, y luego nos encontraríamos con lo que es la Ley 1/2013, ¿no? Y son normativas que van a ir haciendo retroceder a lo que era una situación absolutamente inadmisible de tiranía de lo que eran las entidades financieras frente a los deudores, en una situación de absoluta indefensión
y de violación del derecho a la tutela judicial efectiva del deudor en el marco de nuestro propio ordenamiento jurídico, e intentan introducir algún elemento moderador de esa situación abusiva que tenían las entidades financieras con respecto a los deudores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los criterios que se introducen en primer término en el Código de Buenas Prácticas y segundo en la Ley 1/2013 son absolutamente insuficientes y se encuentran al margen de la realidad social que nos encontramos. Y por supuesto van muy por detrás de lo que está consiguiendo la propia sociedad civil a fecha de hoy. Y eso también me gustaría, perdóneme que le interrumpa, no le molesta, ¿no? No. Es solamente por seguir profundizando. Los datos que maneja su plataforma, que probablemente pues, los haya conseguido, por supuesto, de su acción social, ¿no? Sí. Importante, o de otros sitios, de otros lugares, organismos como el Consejo General del Poder Judicial, incluso oficinas registrales, arrojan de verdad que no está siendo positivo esta puesta en marcha de las... Los datos del Ministerio de Economía en cuanto a aplicación tanto del decreto Guindos como de la Ley 1/2013, en cuanto a esa solución extrajudicial que podríamos denominar, que es lo que viene contemplado, que es previa al trámite judicial, o incluso se puede abordar en el trámite judicial, pero como solución extrajudicial, tanto en cuanto a reestructuraciones de deuda, posibles quitas y daciones en pago en el marco de lo que dice la propia normativa imperativa. Exacto, para las entidades financieras, son absolutamente irrisorios. Si los comparamos al mismo tiempo, además, con los datos que nos van a ofrecer los propios registradores de la propiedad, que nos hablan de miles de daciones en pago, cuando al mismo tiempo el propio Ministerio de Economía nos habla que la aplicación de su propio código nos habla de centenares de daciones en pago. Pues ahí es decir, eso iba, porque hay contradicciones entre las cifras. Y ahí nos encontramos con una cuestión que es importante también que podamos entender. Esto es derecho privado, en principio, y voy a decirlo muy entrecomilladamente. Es decir, la autonomía de la voluntad de las partes significa que puede existir un acuerdo que no tiene por qué ajustarse estrictamente al propio Código de Buenas Prácticas. Dentro del propio Código de Buenas Prácticas, además, dice que la entidad financiera podrá aplicar este código a otras personas que no reúnen exactamente estos requisitos. Es una buena aclaración. Que es una puerta para decir, bueno, esto es el Código de Buenas Prácticas, pero las entidades financieras podrán hacer luego lo que les dé la gana, ¿no? Que es lo habitual. Bueno, lo que le dé la gana no, porque parece ser que con las especificaciones, por lo menos del concepto del deudor en el umbral de exclusión, puerta, ahí hay una obligación, sí, hay una vez adherida para aquellos, la entidad. Lógicamente, aquellas entidades financieras que se adhieren a ese código tienen la obligación de cumplirlo. Es cierto que los mecanismos de compulsión para las entidades financieras en caso de incumplimiento de ese código pudiéramos decir que son más que insuficientes, bajo mi punto de vista, son más que insuficientes por las dificultades que va a tener un deudor en una situación de riesgo de exclusión social para poder conseguir el cumplimiento. En caso de incumplimiento, para pedir que se cumpla ese código, son muy pequeñas y con unos niveles de sanción para las entidades financieras que, la verdad, pues sinceramente no se ajustan al daño producido. Pero más allá de eso, lo que debiéramos decir es que el propio código es incapaz de poder responder a esa realidad social y la sociedad civil va mucho más allá. Lo que pasa es que sí que me convendría que los oyentes tuvieran claro que es un código que en principio nace con una clara vocación de adherencia voluntaria. Es una adherencia voluntaria y de hecho hay entidades financieras que no se han adherido. Sí, pero las españolas todas, ¿no? No es verdad. ¿No? No. ¿Cuáles no? Pues, por ejemplo, hay entidades que pertenecen al Grupo Santander que no están adheridas al Código de Buenas Prácticas. Pero son filiales del Santander, pero Santander sí. Vamos, quiero decir, yo por lo menos lo que tiene publicado el Banco de España... es un número muy prácticamente todas, menos las últimas Clay Banks. Es un número muy importante, pero hay algunas que no lo han hecho. Pero incluso de las que lo han hecho, debiéramos decir que el propio código está siendo insuficiente y están teniendo que ir mucho más allá. Mira, hace 3 años, cuando empezamos el conflicto con las entidades financieras y se hablaba de dación en pago, y pues miraban con ojos como de loco, ¿no? Estamos planteando locuras, ¿no? O cuando hablábamos de alquileres sociales nos hablaban de que estábamos locos, ¿no? Bueno, antes de que el Código de Buenas Prácticas se aplicase, ya conseguíamos centenares de daciones en pago en el conjunto del Estado y ya se conseguían alquileres sociales. Después de la aplicación del Código de Buenas Prácticas, inclusive después de la Ley 1/2013, la sociedad civil, por medio de la movilización de la organización colectiva y del empoderamiento de las personas afectadas, está consiguiendo ir mucho más allá de lo que viene contemplado en la ley. Y la ley es una ley que ha sido dictada, y eso es importante que también lo tengamos claro, ha sido dictada a la orden de las propias entidades financieras y a su medida. No hay que olvidar que el ministro de Economía que nosotros tenemos en nuestro país es un ministro que ha sido responsable de Lehman Brothers en España.
Es decir, es una persona vinculada directamente al sector financiero. Es decir, que estas normas lo único que están haciendo es la foto fija de ese retroceso que poco a poco está teniendo que hacer el poder económico con respecto a la sociedad civil. Y es un paso demasiado lento frente a las necesidades imperiosas que tiene el conjunto de la propia sociedad civil para poder afrontar esta situación. De hecho, desgraciadamente, cómo se contempla el concepto de umbral de exclusión social está muy alejado de los criterios que en materia de derechos humanos y en relación a la exclusión social podríamos aplicar en cualquier otro mecanismo de hecho, se ha ido de protección, ¿no? Del primer Real Decreto a la ley de antidesahucios, ¿no? Se ha ido modificando, pero nosotros entendemos que tanto el primero como la posterior norma llamada moratoria de desahucios, que se articuló en el mes de noviembre, como la propia Ley 1/2013, incumple derechos fundamentales del deudor, como ya lo incumplía la propia normativa precedente en cuanto a la violación del derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva de los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria y en lo que debería ser la protección de los derechos económicos y sociales. Entendemos que tanto todas esas normativas están violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque entiendo que el umbral que considera este Código de Buenas Prácticas, tanto del año 2012 como con la Ley 2013, no se puede ajustar a estos niveles internacionales de protección que debe brindarse a estos deudores, ¿no? En absoluto, porque creemos que hay varias cuestiones que tienen que ser muy sencillas para poder articularlo. La primera es, nadie debe ser condenado a una deuda perpetua derivada de un préstamo que tiene una garantía hipotecaria, eso es en primer lugar, es decir, estamos en contra de las deudas perpetuas, creemos que las deudas perpetuas son una condena a la exclusión social y a la pobreza y eso es una violación de derechos humanos. Y en segundo lugar, creemos que no es admisible que en un país donde hay millones de viviendas vacías se puedan producir desalojos forzosos sin garantía de alternativa habitacional, porque eso también es una violación de derechos humanos que está entrando directamente en conflicto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en concreto con las observaciones del Comité de Naciones Unidas que prohíben expresamente los desalojos forzosos sin alternativa habitacional cuando pudiera haber colisión o violación de otros derechos derivados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que aquí, en este país, tenemos un problema y es que ha habido esa violación, que además estos desalojos forzosos y estas condenas a deudas perpetuas se han producido de forma sistemática porque ha sido la aplicación de una normativa interna. Y además es importante señalar que hay una sentencia, que es la sentencia de 14 de marzo de 2013, conocida como sentencia CID del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a avalar parte de los planteamientos que nosotros y nosotras hacíamos desde hace mucho tiempo. Y es que la normativa contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil con respecto a los procedimientos de ejecución hipotecaria no daba un recurso efectivo al deudor. Es una de las cuestiones que plantea la propia sentencia. Y en segundo término, algo muy importante. Sí, lo que pasa es que esa sentencia es más bien en el ámbito procesal de discusión de determinadas cláusulas abusivas que estaban en ese contrato del marroquí que provoca precisamente la cuestión prejudicial, ese ¿no? párrafo 63 que es especialmente interesante, que es donde habla la ausencia de un recurso efectivo para el deudor en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria. Sí, porque no podíamos discutir, es que eso... No podemos discutir nada. Exactamente, no podíamos discutir en el Ejecutivo sumario. La ausencia de una tutela por parte del juez con respecto al contenido del contrato. Esos dos elementos, en el marco de los derechos fundamentales, la ausencia de un recurso efectivo es la violación del derecho a la defensa, la ausencia de una tutela del contenido del contrato que se discute en el procedimiento de ejecución hipotecaria es una violación de un derecho fundamental. Lo que pasa es que el tema del contenido del contrato ya es otro nivel, ¿no? Porque además, el control no puede producirse ahí. El control, se tiene que producir en la incorporación de la cláusula, pero no en el control del contenido del contrato. Es decir, no podemos, eso lo han dicho en la cláusula suelo, en la última sentencia del Tribunal. Claro, el problema que tenemos es un problema Supremo. El problema que tenemos es una contradicción entre lo que están siendo los tribunales internos y la normativa europea, que no es precisamente ninguna. Pero vamos a cortarlo ahí porque si no nos hemos adelantado un poco al guión que teníamos preestablecido, señor Mayoral, porque obviamente esa es una de las almendritas que vamos a desarrollar inmediatamente, ¿no? Esa posible contradicción entre incluso nuestro procedimiento de actuar aquí, la ejecución hipotecaria y, por supuesto, el entrar en ese control del contenido del contrato, que pertenece más, yo creo, al tema de las cláusulas suelo que no a la dación en pago de la que estábamos ahora mismo tratando, de la que estaba usted dando su opinión, obviamente fundada en el derecho internacional privado, ¿no? Con esa vulneración de la tutela afectiva, etcétera, etcétera. Pero volvamos, por tanto, a la dación en pago, si no le molesta. Aquí, hombre, la verdad es que su plataforma ha sido la primera que dio, ¿no? El toque, digamos, a nuestro poder legislativo, luego ha sido el Gobierno, ¿no? El que lo ha introducido.
y en ese Real Decreto sobre la medida de la dación en pago. De hecho, ustedes tuvieron una proposición de ley, una iniciativa legislativa que fue la primera, que fue admitida el 30 de marzo de 2011 y, por tanto, su plataforma llega a plantear esto a nuestros legisladores como un año antes de que luego haya una proposición no legislativa del grupo mixto de la Cámara, Coalición Canaria, etcétera, etcétera, proponiendo precisamente la dación en pago. Me estoy refiriendo, lo sabe usted perfectamente, pero no los oyentes, a esta que se llama de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y del alquiler social. Y entonces, bueno, a mí me gustaría pues que ahí, en ese momento, ustedes tenían muy claro que la solución para el deudor en el estado, en el umbral de exclusión, la solución, digamos, esencial o capital era fundamentalmente la dación en pago. Por supuesto, la suspensión de los lanzamientos, desalojos, ¿no? Pero fundamentalmente incardinaban su proposición. Del deudor de buena fe. De buena fe, sí, claro. Del deudor de buena fe. Fue un proceso muy largo, el proceso de recogida de firmas. Primero, hasta conseguir que la mesa admitiese la apertura del proceso de recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular, que requiere 500.000 de firmas. Se recogieron más de 1.400.000 firmas. Y posteriormente, inclusive, a pesar de que se recogieron ese 1.400.000 firmas, existía la intención de no abrir ese proceso de discusión, pero posteriormente la presión social consiguió que ese proceso de discusión se abriese y el gobierno pues tomó la medida de intentar fusionarlo haciendo un Frankenstein, decía un magistrado hace tiempo, que fue intentar fusionar el decreto de buenas prácticas del Código Guindos, la supuesta moratoria, el decreto de la vergüenza, que decimos nosotros que es la supuesta moratoria de desahucios del mes de noviembre, y luego Real Decreto Ley 27 de 2012. La iniciativa legislativa popular y la sentencia CID. El problema es que cuando haces un Frankenstein poco se parece a ninguna de esas medidas. Básicamente se parecía solamente a ese Código de buenas prácticas que daba origen y base a la normativa, ¿no? Ese yo creo que fue uno de los problemas esenciales. El planteamiento que nosotros hemos hecho es muy sencillo. Creemos que nadie debe ser condenado a una deuda perpetua. Entonces, en esa medida planteamos la dación en pago con carácter retroactivo. Eso significaba que entendíamos que no debía haber ninguna condena, es decir, que nadie podría, después de haber perdido su vivienda, que había sido tasada previamente por una entidad vinculada a la entidad financiera, que es la que daba el préstamo, por encima del préstamo o por una cuantía igual que ese préstamo, nadie podía quedar después con una deuda, porque eso defraudaría, lógicamente, cualquier expectativa, cualquier consumidor, de cualquier persona razonable, ¿no? Y al mismo tiempo suponía una condena a la exclusión social. Pero al mismo tiempo no solo planteamos la dación en pago, porque siempre se ha criticado, es que plantea la dación en pago y se pierde la vivienda, ¿no? Nosotros planteamos el derecho a la tenencia, el derecho a que las familias pudieran permanecer en su vivienda pagando un alquiler que no superara el 30% de la renta familiar. Y esa cuantía, además, no era una cuantía que se nos hubiera ocurrido a nosotros, sino que es una cuantía que se deriva también de la aplicación del derecho a la vivienda, de los acuerdos internacionales en materia de vivienda que están planteando las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas, que nadie debería emplear más del 30% de la renta familiar en satisfacer su derecho a la vivienda. Es decir, estamos hablando de intentar recomponer el derecho a la vivienda después de este mare magnum que ha supuesto el boom inmobiliario en nuestro país y poder conseguir que en un país donde hay millones de viviendas vacías, por los últimos cálculos hablan de 3,5 millones de primeras viviendas vacías y 3 millones de segundas viviendas, es decir, hablamos de un parque de más de 6 millones de viviendas vacías en este país. No es admisible que nadie pueda verse privado del derecho a la vivienda, porque lo que estamos hablando, lógicamente, es de una situación de acaparamiento que está explícitamente proscrita en nuestro propio ordenamiento jurídico, tanto en el ordenamiento constitucional como, por otra parte, en lo que es nuestro propio Código Penal, que prohíbe expresamente el acaparamiento de bienes de primera necesidad. Y en esa medida nosotros lo que estábamos planteando es acabar con las deudas perpetuas y garantizar derecho a la tenencia de los ¿Y no le parece deudores. Que por lo menos la ley antidesahucios, la ley 1/2013, en el ámbito de la dación en pago, mete como accesoria, vamos a decirlo así, el alquiler de la vivienda por una renta de un 3% anual? No hay una relación. ¿Ese no le parece una buena propuesta? Porque, claro, yo no sé calcularlo, no lo he hecho, de hecho, debería haberlo hecho. Es que hay una relación con la deuda. Por supuesto, es decir, sí. No se puede hablar. Esto es un 3% respecto de la deuda. No se puede hablar de un alquiler social, no se puede hablar de un alquiler social cuando la relación se establece con la deuda y no con la situación social de la familia. No estamos hablando de un alquiler social. Un alquiler social tiene que tener una relación con la situación social de la familia y no con la deuda que se tiene con una entidad financiera que nosotros y nosotras entendemos que es en buena medida ilegítima.
Y entendemos que es ilegítima porque entendemos que ha habido auténticas prácticas delictivas por parte de las entidades financieras en lo que al tratamiento del crédito han sido objeto bienes de primera necesidad como las viviendas, y entendemos que el aumento artificial de un bien de primera necesidad como la vivienda ha venido, lógicamente, empujado por esas prácticas auténticamente delictivas de las propias entidades financieras, que nosotros entendemos, y nosotros entendemos que más allá del ámbito de lo civil, de solucionar este problema, de exigir el cese en las violaciones de derechos fundamentales de los deudores, nosotros creemos que más tarde o más temprano, lógicamente, los responsables y las responsables de los miembros del Consejo de Administración de las entidades financieras, más tarde o más temprano, debieran responder por este desaguisado que han cometido contra amplias capas de la población de este país. Ajá. La normativa europea, siguiendo con este hilo discursivo, la futura, parece contemplar la dación en pago como estrella polar aún, ¿no? Es decir, estamos hablando de una medida que, aunque propuesta ya hace unos años por ustedes, por supuesto seguida en esos reales decretos con más o menos éxito y, por supuesto, valoración por su parte, está ahora mismo teniendo una buena consideración a nivel europeo. Me estoy acordando en estos momentos pues que el pasado 23 de abril la Comisión, el Consejo y el Parlamento han acordado nada menos que la creación de una directiva comunitaria, una nueva, aparte de la ya que estaba en marcha sobre créditos hipotecarios, en este caso que garantice condiciones más favorables para los prestatarios en caso de pago anticipado y ejecución hipotecaria. Y en esta, concretamente, aparece otra vez o se contempla la opción esta de la dación en pago. Y, por supuesto, el Parlamento Europeo en diferentes momentos, también en abril y posteriormente, ha emitido, de hecho, un informe en noviembre pasado en el que se establece como alternativa para todos los Estados miembros, porque, claro, el problema no es hacerlo en España, sino en el resto de nuestra Unión Europea, ¿no? Que se incluya esta posibilidad, en definitiva, de la dación en pago para futuras directivas comunitarias como la que acabo de apuntarle. Nosotros, en cualquier caso, y nosotros lo que creemos es que debe ser un derecho, porque eso va a limitar, además, a las propias entidades financieras a volver a meterse en una vorágine. Lo que entiendo entonces es que, a sensu contrario, o contrario sensu perdón, es que no sería suficiente con una directiva comunitaria donde se regulara a nivel donde se contempla de mínimos se contempla la posibilidad como una de las posibilidades, pero no se está contemplando todavía el derecho. Nosotros entendemos que se tiene que contemplar el derecho. Más allá de que, lógicamente, creemos que hay que establecer una política de vivienda que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Que para nosotros y nosotras entendemos que debe ser una política de vivienda basada en la tenencia y no en la propiedad. Y eso va a tocar otra serie de aspectos de la normativa en materia de vivienda mucho más amplio, ¿no? Pero creemos que la vivienda se tiene que garantizar como un derecho para el conjunto de la ciudadanía. Creemos que hay viviendas de sobra en este momento para garantizar el derecho a la vivienda al conjunto de la ciudadanía y que los poderes públicos tienen la obligación de garantizarlo. Y no pueden permitir que se siga convirtiendo en una sucia mercancía en manos de especuladores hay un excesivo parque de viviendas actualmente, efectivamente, ha sido noticia hace poco, ¿no? No solamente es que hay un excesivo parque de viviendas, sino que además cuando hay alguien que acapara determinados bienes que son de interés general, los poderes públicos tienen la obligación de tomar medidas, cuando hay sectores de la población que se encuentran privados de ese derecho. Y eso es algo que está contemplado en todos los estados de derecho, es decir, la posibilidad del establecimiento en justiprecio para aquellos que puedan estar contemplándolo, pero no solamente en justiprecio, sino que cuando nos estamos hablando de que se está incurriendo en ilícitos, y en muchos casos podríamos incluso entender que pudiéramos encontrarnos en ilícitos penales, como es el delito de acaparamiento, ya no estamos hablando de la necesidad de un justiprecio derivado de un procedimiento de expropiación, sino una requisa. Un poco más allá de la... ¿no? Sí. Habría que ver, porque hablarlo así parece que es que estamos diciendo que todas las entidades crediticias tienen ese afán de acaparamiento, ¿lo ha llamado usted? Yo no sé. Bueno, yo no voy a entrar en la penal, pero no sé si existe. Por eso no puedo entrar. Yo no voy a entrar en la valoración de que todas lo tengan. Claro. Pero a ver las haylas, ¿no? Y evidentemente con 6,5 millones de viviendas vacías en este país es bastante difícil de entender que sigan ahí y que los poderes públicos sigan sin tomar medidas para poner esas viviendas en manos de la población. Bueno, y siguiendo entonces con la dación en pago, si no seguimos con ella, de una forma más, yo diría más técnica, ya no solamente como valoración personal, ¿cree usted que si las medidas estas del Real Decreto 6/2012 o las nuevas de la Ley 1/2013 hubieran estado presentes en el año 2010, se hubieran producido o no esos autos de los juzgados de primera instancia e instrucción que abren un poco, decían periodísticamente los titulares de determinadas ediciones digitales, porque yo no he consultado otras, la espita de la dación en pago, o simplemente no se hubieran producido? Es decir, que si hubiera llegado con anterioridad al año 2012, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 ya esto de la dación en pago, y entre comillas, porque sabemos todos que en estos autos no hay
por lo menos no está la palabra dación en pago, ¿no? Podríamos deducir que se trata de una dación en pago, pero no técnicamente no se utiliza por nuestros órganos jurisdiccionales. Bueno, en definitiva, sin enrollarme, si en 2010 hubieran estado esas medidas ya y no hubieran tardado pues 2 añitos, ¿se hubieran producido esos autos? Sin lugar a dudas. Y además yo creo que hay algo que está de fondo, ¿no? Que es la limitación de la responsabilidad del bien hipotecado, que ahí es donde yo creo que está la clave de bóveda en este asunto, ¿no? Y ahí hay que remitirse a 2 artículos de la ley hipotecaria, que es el 105 y el 140. Para mí son esenciales para poder entender el momento en que nos encontramos. Exacto. Es decir, ¿por qué la ley hipotecaria nos está planteando que se podrán contraer obligaciones garantizadas por hipoteca sin perjuicio de la responsabilidad personal que vienen contempladas en el Código Civil, que es lo que nos viene a decir el 105, pero el 140 nos viene a decir también otra cosa. Se podrán contraer obligaciones limitadas al bien hipotecado, sin perjuicio de lo que diga el artículo 105. Claro, pero fíjese que hay un desfase entre el 105 y el 140, hay 30 y tantos artículos. Fíjese usted, yo lo digo a mis alumnos y... Pero hay una cosa que es interesante decir. Luego, la dación en pago ha sido contemplada siempre como una figura dentro de la posibilidad de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, si hay acuerdo entre las partes, se pueden articular las daciones en pago. Y 2, ¿por qué las entidades financieras en este país y por qué todos los contratos hipotecarios que se han firmado en este país durante el tiempo que ha durado la burbuja inmobiliaria han ido por el 105 y no por el 140? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a qué consumidor le han dado la opción de negociar si su contrato hipotecario debía ir por el 105 o por el 140? Tercera pregunta, ¿cuál es la contraprestación recibida para que tu contrato hipotecario vaya por el 105 y no por el 140? Pero puede irlas contestando, no las voy a contestar yo, ¿no? Y termino, yo creo... y así las dejo abiertas. No, deje abiertas porque las vamos a cerrar ahora mismo. Y la última pregunta de todas. ¿Han tenido conocimiento los consumidores de la existencia del artículo 105 y 140 a la hora de negociar su contrato hipotecario? Tampoco. Estas preguntas que yo he hecho configuran lo que nosotros entenderíamos, junto con otras que podríamos ampliar más, una cláusula abusiva. Bueno, entonces, el planteamiento que nosotros vamos a hacer, y que ya lo estamos haciendo en los órganos, ante los órganos jurisdiccionales, es que la imposición de la responsabilidad universal en los contratos hipotecarios es una cláusula abusiva impuesta por las entidades financieras, abusando de su posición dominante frente al deudor hipotecario, y ya hemos conseguido en un juzgado de Villalba la primera resolución que viene a reconocer esta circunstancia, que es, lógicamente, que esa imposición de que los contratos hipotecarios vayan por el 105 en España y no por el 140 cuando el ordenamiento permite ir por cualquiera de los dos lados, pues es la imposición de una cláusula abusiva al deudor hipotecario. Sin embargo, fíjese que, bueno, no lo tengo que recordar, pero sí a nuestros oyentes que precisamente estos autos de los juzgados de primera instancia e instrucción, concretamente el de Lizarra, de Navarra, que abre la dación en pago, argumentaba en favor del ejecutado y, por tanto, para liberarle de la deuda, que había un abuso de derecho, uno de los argumentos que empleaba esta jueza, porque es una magistrado jueza del número 2, de Lizarra, que efectivamente había un abuso de derecho, pero no en cuanto a la cláusula, que es de lo que usted está hablando y ha conseguido, parece ser, en Villalba, lo cual, por favor, me da la información y yo no la conocía, pero sí de la posibilidad de seguir con la ejecución hipotecaria después de que el bien hubiera sido tasado por la entidad crediticia con su tasador normalmente y convenido en un momento en el que estaba incluido dentro de ese bien el capital principal, los intereses y, por supuesto, remuneratorios, los intereses por demora, las costas, etcétera, etcétera. Quiero decir, eso ha sido rechazado por la Audiencia Provincial de Navarra, como sabe usted, en un famoso auto también, porque no son sentencias, insisto. Son autos, sí. Son autos. Y esto ha provocado precisamente que se pronuncien acerca de la importancia de mantener lo que usted decía, que es o ha sido considerado por Villalba, por ese juzgado, como abusivo, que es el artículo 105 de la ley hipotecaria. La imposición del 105 en detrimento del 140, es decir, del 140, ¿quién determina en un contrato, es decir, en un acuerdo entre las partes, ¿quién predispone la cláusula, ¿quién es quien impone el 105, que la vaya entidad, por el 105 obviamente, o el 140, ¿no? Colocando al deudor una posición complicada, ¿no? Ahí, además, yo creo que hay una cuestión que, en cuanto a los órganos jurisdiccionales internos y los órganos jurisdiccionales europeos, creo que es interesante que, además, podamos situar alguna cuestión previa, ¿no? En nuestro ordenamiento, además de esta cuestión que se estaba planteando, hubo un planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad instada por un juez de Barcelona, en concreto por Guillem Solé, que yo creo que es uno de los jueces que más valentía tuvo en ese momento, que además cuando nadie hablaba de todo esto. ¿El número 2 de Barcelona? Sí, fue precisamente ante el Tribunal Constitucional a plantear la posibilidad de la inconstitucionalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria.
Bueno, pues frente a esa cuestión de inconstitucionalidad hubo un auto que bajo mi punto de vista es uno de los autos que debiéramos enmarcar como uno de los desaguisados más importantes, con todos mis respetos por el órgano del Tribunal Constitucional, que planteaba que cuando un deudor firma una hipoteca consiente en ver su derecho a la defensa momentáneamente disminuido. Un planteamiento de estas características de un órgano jurisdiccional encargado de la tutela de los derechos fundamentales, como es el Tribunal Constitucional, es especialmente grave, y desgraciadamente pues hemos visto cómo, precisamente a través de la sentencia CID, nos daban un gran varapalo internacional con respecto a lo que era la legislación interna en materia de ejecuciones hipotecarias, porque por lo que comentaba al principio, porque nos están planteando que no hay una posibilidad de defensa y porque no hay tutela judicial efectiva en el ámbito del procedimiento de ejecución hipotecaria, que es lo que ha motivado, lógicamente, ese cambio en la Ley 1/2013 que plantea la posibilidad de plantear cláusulas abusivas en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, inclusive contempla la posibilidad que el juez en algunos casos haga un control de oficio con respecto a las cláusulas abusivas del contrato. Entendemos que esa Ley 1/2013 se ha dejado algo en el tintero, algo muy importante. Los procedimientos de ejecución hipotecaria que se han ejecutado sin cumplir la Directiva Europea en materia de consumidores o vulnerando la normativa en materia de consumidores, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y vulnerando el derecho a la defensa, cualquier procedimiento judicial que se hace en violación de un derecho fundamental, como es el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la defensa, es una violación del debido proceso y son, bajo nuestro punto de vista, nulos de pleno derecho y debieran haberse articulado mecanismos de resarcimiento a las víctimas que debieran pasar como mínimo por acabar con cualquier deuda derivada de un procedimiento de esas características. Bueno, en definitiva, y por acabar un poquito concluyendo lo que acaba de decir nuestro invitado, el auto este de pleno del Tribunal Constitucional y, por supuesto, el auto de la audiencia que lo recuerda, esta audiencia de Gerona que cambia, parece ser, el criterio y, por tanto, no admite, entre comillas, la dación en pago en estos casos donde el valor de tasación del inmueble pues es superior y, obviamente, en el momento de la adjudicación del mismo ya no lo es por esa desvalorización que se produce en el mercado. Pues ya van a quedar un poco en entredicho, como ha puesto de manifiesto nuestro invitado, cuando viene pues en marzo la famosa sentencia del Tribunal Europeo, que de 2013, por supuesto, en la que nos llaman la atención claramente acerca de este procedimiento ejecutivo que no nos permite llevar pues una discusión al mismo sobre la cláusula como abusiva o no. Y, por tanto, yo creo que esto, estoy de acuerdo con él en que tendremos que pensarlo. Por tanto, yo creo que, si no le importa, pasamos a otro tipo de preguntas, quizá no tan sesudas como esta. Pero, bueno, yo creo que podríamos hablar, si le parece, si en España deberíamos potenciar de cara a futuro pues otras medidas alternativas a la dación en pago. ¿Por qué se lo pregunto? Porque así dicho, pues a lo mejor es imaginación al poder, pero realmente yo que he firmado mi crédito hipotecario como todos y que llevo mucho tiempo pagando y qué tal, entonces pues me hicieron firmar en su día pues un crédito hipotecario al que se le unía pues un seguro en el que se amortizaba todo o prácticamente todo si moríamos uno de los dos, mi marido o yo. Y leyendo el otro día o repasando lo que pasa en otros derechos, por ejemplo en Francia, me parecía un acierto, y podíamos aprender un poquillo, de que para ciertos prestatarios se pague durante el crédito hipotecario un seguro al Estado para la eventualidad de que se pueda dejar de pagar esa amortización hipotecaria por efecto de un desempleo. Esto es un seguro específico que hay en Francia, ¿no? Estoy comparando, pues, dos seguros, uno que yo pago, otro que aparece en Francia, que reflota, o los dos podrían reflotar un poco esta situación en la que se encuentra pues el deudor excluido cuando no puede hacer frente a esa amortización hipotecaria. ¿Qué le parece? ¿O están previstas por su asociación otro tipo de alternativas a esa dación en pago, que es de la que hemos estado hablando todo el rato? Bueno, nosotros sí que hacemos una reflexión y creemos que después de lo que ha sido el boom inmobiliario debería existir una reflexión general acerca de qué es la vivienda y cómo va a asegurar el derecho a la vivienda. Y creemos que debiéramos plantearnos la posibilidad de la articulación de un parque público suficiente que garantice el derecho a la vivienda al conjunto de la población y además que a ese parque público se pueda acceder pagando en relación a la renta familiar y no en función a otros criterios. Es decir, que se tenga en cuenta la situación social de las familias a la hora de cuál es la renta que se tiene que satisfacer, independientemente que luego pueda existir o no un mercado en el que se pueda ofrecer una mercancía como es la vivienda. Dos observaciones ahí. El parque público no es el parque social del que está hablando uno de los reales decretos o que introduce uno de los... Nosotros lo que planteamos es que a fecha de hoy
el modelo de garantía del derecho a la vivienda en este país por medio de préstamos hipotecarios ha sido un absoluto fracaso y que hay que construir el derecho a la vivienda y tenemos que construirlo de otra manera. Y como se ha hecho hasta ahora no sirve y no creemos que el mecanismo deba ser poner parches a lo que tenemos, sino que se tiene que articular de otra forma. Es decir, si todos y todas hubiéramos tenido garantizado el derecho a la vivienda por medio de una renta que hubiera sido relacionada con nuestro ingreso familiar, probablemente la burbuja inmobiliaria no se hubiera podido desarrollar de la misma manera. Creemos que ese es el mecanismo, es decir, garantizar la tenencia, buscar mecanismos de garantizar la tenencia y buscar mecanismos en los que paguemos por la vivienda algo que tenga una relación directa con nuestro ingreso familiar, que no pueda permitir que nos encontremos en una situación de emergencia habitacional en un país donde sobran millones de viviendas. ¿Qué es lo que no entiende nadie? En este momento de lo que está hablando es de alquiler de viviendas, no de propiedad de vivienda. Pero público. Bueno, vale, pero de alquiler de viviendas, no de propiedad. Con derecho a la... Claro, pero nosotros lo que plantearíamos, lógicamente, no es el marco que nos encontramos a fecha de hoy. Es decir, plantearíamos que se articulen, y creemos que eso hay que seguir pensando y que tenemos que pensarlo desde el conjunto de la sociedad civil, mecanismos de tenencia indefinida para el conjunto de la población que articulen el derecho a la tenencia y además con un criterio social relacionado directamente con el ingreso familiar. Es decir, que si yo me quedara en paro, lógicamente tendría que pagar por mi vivienda en función de los recursos económicos que tiene mi familia y no en función única y exclusivamente de criterios de mercado, cuando además el mercado, como hemos visto, está perfectamente controlado por los monopolios y en concreto por los monopolios financieros. Eso es prácticamente lo que se ha dicho en esa reunión que han tenido en noviembre, ¿no?, con la Amnistía Internacional en una de sus jornadas sobre vivienda, un derecho incumplido. ¿O es bueno, nosotros venimos a denunciar, y lo hemos hecho y lo hicimos también, porque contra esta ley, la Ley 1/2013, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca implementamos y redactamos un recurso de inconstitucionalidad. Ajá. Y pedimos el aval de los diputados, porque es necesario que haya 50 diputados, 50 senadores que avalen esos recursos para que se puedan presentar, porque creíamos que en este país se ha incumplido el derecho a la vivienda y en la introducción de nuestro recurso decíamos que se ha incumplido sistemáticamente el derecho a la vivienda desde que se promulgó la propia Constitución del 78. Y hablábamos de toda una serie de incumplimientos sistemáticos, más allá de entrar directamente en la norma. Bueno, pues nosotros lo que planteamos es que, y planteamos ese debate al conjunto de la sociedad civil, la necesidad de repensar el derecho a la vivienda, porque lo que sí denunciamos es que ha habido una entrega del derecho a la vivienda para convertirlo en una mercancía controlada por las entidades financieras, que es algo que no nos podemos volver a permitir. Porque creemos que de esto hay que aprender, de lo que ha ocurrido en este país hay que aprender, y esto no se puede volver a repetir. Y hay que volver a pensar en la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Con lo cual ya me ha contestado otra de las preguntas que tenía yo aquí, de que si eran suficientes o no después de prácticamente 3 años, ¿no?, de todas estas medidas, bueno, 3 años más o menos, de esos códigos de buenas prácticas o el código del año 2012, sí cree que había avanzado sustancialmente la protección de este deudor en estado de exclusión, vulnerable o... Nosotros creemos que ha habido una mejora, pero creemos que esa mejora no viene derivada del legislador. Ya. Es decir, la protección al deudor hipotecario viene derivada de los procesos de organización de los deudores hipotecarios, de los procesos de ejercicio de los derechos democráticos y de los derechos fundamentales por parte de los deudores hipotecarios que han exigido sus derechos colectivamente frente a las entidades financieras y que han pedido el cese de los abusos. Bueno, creemos que ese es el mecanismo que ha permitido ir avanzando y que ha permitido que hasta la fecha se hayan parado centenares de desahucios por medio de la movilización popular, que se hayan podido articular miles de daciones en pago y miles de alquileres sociales en este país. Y además, y que se haya abierto un debate social amplio. Me gustaría retomar algunas palabras dichas por gente de su organización. En este contexto, dicen, toda la gente afectada es vulnerable. Es decir, no solamente estamos hablando de que ese deudor hipotecario que aparece con ese umbral de exclusión definido por el Código de Buenas Prácticas es el vulnerable y el que hay que proteger, sino que realmente incluso aquel que no lo es porque no está en los límites que establecen ninguno de los dos Códigos de Buenas Prácticas, también es vulnerable y va a dejar de pagar esa amortización hipotecaria y va a ser el siguiente sometido a esa adjudicación de un bien desvalorizado. En definitiva, que aunque hayamos consagrado esta entrevista a la dación en pago, prácticamente sí podíamos aumentar un poquito más, si no le importa, respecto de aquellas otras medidas que también afectan a esos no vulnerables
según el Código de Buenas Prácticas, pero sí son vulnerables desde el punto de vista de la plataforma, ¿no? Sí, por eso hablaba antes de los deudores de buena fe. Deudores de buena fe son todos aquellos que han firmado un préstamo queriendo simplemente satisfacer su derecho a la vivienda. Ahí está. Eso es un deudor de buena fe y creemos que todas las personas tienen que tener garantizados sus derechos y que no se puede plantear única y exclusivamente medidas de protección ante unos criterios de protección absolutamente arbitrarios y que nosotros entendemos que en muchos casos son directamente anticonstitucionales y así lo denunciábamos en ese recurso que redactamos. Y comentábamos un ejemplo al principio que me parece muy ilustrativo, ¿no? Que es el hecho de un menor de 3 años sí tiene la posibilidad de que se le aplique la moratoria, pero si tiene 4 ya tiene edad para ser desahuciado. Es decir, que es muy duro que en un país que se quiera llamar democrático, un gobierno que se quiera llamar democrático pueda decir que un menor de 4 años ya tiene edad para ser desahuciado, ¿no? Cuando nuestro país, además, es firmante, entre otros pactos internacionales en materia de derechos humanos, de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Creo que nosotros Por tanto, en principio todos somos vulnerables y yo creo que podríamos comentar, si le parece, aquello del sistema de condonación o de liberalización de deuda previsto también por la ley antidesahucios. Es decir, cuando pues al final el legislador se da cuenta que no solamente el deudor realmente situado en el umbral de exclusión es al que se le puede aplicar directamente una quita de un 25%, en fin, lo que fuere, que ahora mismo no recuerdo exactamente los términos, pues son un poco complicados, sino también al otro deudor, que es de buena fe, usted lo traduce como buena fe, y que yo llamo vulnerable también, a pesar de que no está en ese umbral. Es decir, aquí hay 2 sistemas de quita, 2 sistemas de condonación, de liberalización, y por tanto me gustaría saber su opinión. Primero, si son suficientes. Segundo, la distinta condonación que hay entre uno y otro, y que de cara al futuro, son 3 preguntas, y si de cara al futuro piensa que esto se va a mantener o no. Porque nosotros creemos que es absolutamente insostenible el propio planteamiento por esos sistemas de amortización que plantean, que en función de que si pagas una parte de la deuda en 5 o en 10 años, o sea, creemos que eso no tiene ningún sentido y además no facilita el funcionamiento procesal de un procedimiento ejecutivo, no garantiza los derechos del deudor, ni tiene ningún sentido porque además es insostenible. Creemos que lo que hay que hablar es de limitación de la deuda al bien hipotecado y punto, que es muy sencillo y tiene mecanismos, así se pueden articular algunos mecanismos de garantía. Tanto los deudores excluidos como los no excluidos tendrían la misma medida según su plataforma. Efectivamente, nosotros en la ILP lo que planteábamos era el derecho a la dación en pago en todo caso. Nosotros queremos que sea un derecho del deudor. Porque eso le va a hacer pensar a una entidad financiera antes de dar un préstamo hipotecario sin meterse en un berenjenal como es dar un préstamo que luego veamos a ver qué es lo que estamos dando. Porque fíjese una cosa, hay una cosa muy interesante, ¿no? Cuando yo iba a comprarme un piso o cuando usted iba a comprarse un piso teníamos que preguntar algo, ¿no? Era, yo he encontrado un piso que me piden 200.000 euros. ¿Usted me da 200.000 euros para comprarlo? Si la entidad financiera hubiera tenido criterios de decir, como no pueda pagármelo, me lo voy a tener que quedar y le voy a tener que dejar sin deuda, probablemente se lo hubiera pensado 2 veces a la hora de dar criterios a la tasadora y le hubiera dicho, notas es tan alto, ¿no? Y si no me dan los 200.000 euros, yo no me lo puedo comprar. Es decir, justamente ocurría lo contrario. Ocurría que lo que se estaba diciendo es 200.000. Te doy 225.000 si hace pero falta. Pero eso vamos a hablar en otro programa precisamente sobre el test de solvencia de ese deudor hipotecario, o sea, no vulnerable, que obviamente pues nos ha hecho... Sí, pero esa limitación, a lo que me refería es que la limitación de la deuda al bien hipotecado va a limitar también a las propias entidades financieras. Claro, porque lo que ustedes están planteando es el 140 por el 105, es decir, trasladar como regla general el 140 de la ley hipotecaria, que es el que prevé la dación en pago. Planteamos una propia modificación dentro de la propia ley de enjuiciamiento civil para hacerlo más sencillo la modificación legislativa y que en el propio procedimiento ejecutivo se diera la adjudicación del bien y que no pudiera continuar la ejecución hipotecaria. En cualquier caso, a fecha de hoy, podríamos decir que una interpretación en aplicación de la normativa europea, aplicando el principio básico pro consumatore, que es el principio que debe regir el derecho de consumidores, debería llevarnos a aplicar de oficio por parte de todos los jueces de este país el 140 en detrimento del 105, puesto que podríamos entender que es una cláusula abusiva, inclusive por vía jurisdiccional debería haber una protección a los deudores y debería haber, lógicamente, no una continuación acabar con la posibilidad de continuar con una deuda perpetua después de un procedimiento ejecutivo. Pues vamos con otra cláusula abusiva, si le parece. Sí, perfecto. Pues aquella que tiene que ver con los intereses de demora o moratorios, que no remuneratorios. Cuidado ahí, los que nos estén escuchando. Bueno, pues aquí las preguntas que se me ocurrían eran muchas. Voy a intentarlas resumir porque estamos muy fuera de tiempo. Primero, ¿qué le parece la limitación de los intereses moratorios que introduce por primera vez ese Real Decreto Ley 6/2012?
y que, como sabe usted, consiste en no poder sumar al interés remuneratorio pactado, sino como máximo un 2,5%, que luego es modificado por la ley a un 2 punto porcentual sobre el capital pendiente del préstamo. Primero, ¿qué opinión le merece esta primera limitación a estos intereses moratorios que aparecen en este Real Decreto? Para el deudor, en este caso, en el deudor excluido. Aquí es que tenemos dos cosas que deberíamos diferenciar, ¿no? Es decir, qué sirve para que nosotros podamos ver en cuanto a la regulación de los nuevos préstamos hipotecarios, que podríamos entrar en un apasionante debate acerca de cómo deben ser los nuevos préstamos hipotecarios que se empiecen a conceder a partir de ahora. Sí, y luego hay otra consideración. En principio se nos abre el debate por la propia regulación que tiene la propia normativa que entra en vigor a través de la Ley 1/2013, que es la posibilidad de que el juez pueda moderar esos intereses moratorios, ¿no? Que ahí es donde nos encontramos un problema, que además nos lo vamos a encontrar porque el problema que tenemos es una consideración de no terminar de asumir lo que significa una cláusula abusiva y la imposibilidad de que, desgraciadamente, nuestros legisladores no conozcan o no hayan tenido la oportunidad fantástica de poder leer la sentencia del TJUE de Océano, la sentencia de Banif o parece que la sentencia de ACIF. ¿No? Claro, yo creo que son sentencias muy interesantes de leer, que todas y cada una van dando una doctrina asentada en Europa que nos viene a decir que una cláusula considerada abusiva se tiene por no puesta y no existe la posibilidad de ser moderada, porque eso significaría la protección de aquel que impone la cláusula abusiva, porque le merecería la pena introducir la cláusula abusiva, puesto que en caso de que le pillen, pues va a poder moderarla por el camino. Yo le corto para que nuestros oyentes no se me despisten mucho. Él está hablando de ello porque en la Ley 1/2013 hay una disposición transitoria segunda por la que se obliga, en este caso al secretario, pero en definitiva al juez, que es el que plantea esta cuestión posteriormente al Tribunal Europeo, de recalcular la cantidad por la que se despacha ejecución cuando no se ajustan estos intereses moratorios o por demora a esa limitación que establece primero el Real Decreto, lo habíamos dicho, 2,5 o un 2 puntos porcentuales sobre el capital pendiente, o bien la que corresponde, esa limitación a los intereses moratorios que corresponde y que se plantea posteriormente la Ley 1/2013 de 14 meses después, por tanto, para el deudor no excluido y que consiste en 3 veces el interés legal del dinero. Pero es especialmente grave. Es decir, hay un límite diferente para deudor excluido y luego para no excluido, y luego además hay una disposición transitoria por la que se obliga a ese recálculo con esos límites. Y lo que está diciendo nuestro interviniente es que obviamente tenemos ya sentencias europeas que abogan por decir, aprécielo de oficio si es cláusula abusiva, claro, pero no me recalcule, no me modere porque la nulidad prohíbe esta moderación de intereses. Lo que es nulo es nulo y se tiene por no puesto, ¿no? Ahí está. Es un principio básico, pero además hay una cuestión que es curiosa, ¿no? Porque solo hay 2 juzgados que lo han hecho, que eso debiera llamarnos la atención. En cuanto a la situación de inseguridad jurídica, normalmente los que hablan de inseguridad jurídica suelen ser las grandes corporaciones, pero la inseguridad jurídica de los consumidores en este país, ¿no? Yeah. O de los particulares. Y han sido 2 juzgados, ¿no? El juzgado de primera instancia número 2 de Marchena y otro juzgado de Santander, quienes han planteado ya una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Exacto. Con respecto a este espinoso asunto. Pero fue Marchena, ¿no? ¿El primero? El primero fue Marchena, sí. Eso es. ¿El asunto cuál es? El asunto que nos encontramos es que no sé cuándo vamos a tener la ocasión de ver el cumplimiento de la normativa europea con respecto a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que aplicarlas. Eso es uno de los problemas que tenemos, es decir, me parece bien, porque estos jueces son los únicos que se lo han planteado y preguntan, pero la obligación, según la normativa europea, con respecto a la doctrina sentada del Tribunal de Justicia, la obligación, según la normativa que regula el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es aplicar ese derecho. Es aplicar ACID, es aplicar Banif, es aplicar Océano. Pero la pregunta que es, ¿cuando son entidades financieras no hay que hacerlo? Esa es la pregunta que debemos hacer. No, yo no creo que vaya por ahí. Perdón que le discuta un poco, no tengo tanto conocimiento y menos así, pero yo creo que es que la directiva, en su artículo 6.1, que es del que está hablando, la directiva esta de cláusulas abusivas, pues se opone a una legislación que yo creo ha tenido en cuenta nuestro legislador, ¿no? Y es el artículo 83 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Es decir, no es que sea una entidad, sino que en el artículo 83 de esta ley ya se estaba dejando o arbitraba la facultad del juez para moderar
integrando, evidentemente, el contenido de una cláusula que había sido considerada abusiva. Y, por tanto, yo creo que el legislador no tiene en cuenta, y habría que tenerlo en cuenta, ojo, yo no estoy dando mi opinión personal, ¿no? Lo que estoy diciendo es que puede explicarse diciendo, si ya en nuestro derecho existía esa posibilidad de moderar y en el ámbito de consumo, no de bancario, no de organización bancaria. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Es decir, el problema es que en todo lo que nuestro derecho interno contradiga el derecho comunitario, el derecho interno se retrae. No se puede aplicar. Por supuesto, pero yo digo por explicarme por qué vamos a esa disposición transitoria segunda. Sí, pero que el juez, además, según la propia doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no tendría ni por qué preguntar, sino directamente aplicar la normativa comunitaria. Claro, pero se encontraba con este artículo 83 y entonces la sensación que yo tengo cuando leo estos autos, esta cuestión prejudicial, ¿no?, elevada al tribunal, es que, bueno, yo tengo normativa traspuesta, pero es especialmente grave. Es decir, cuando nosotros resulta que tenemos que modificar el ordenamiento interno porque hay una sentencia que da un varapalo a las más altas instancias jurisdiccionales de nuestro país, entre otras al Tribunal Constitucional, por la aplicación de un procedimiento que no respeta los derechos del justiciable en los procedimientos de ejecución hipotecaria, y resulta que volvemos a legislar en contra de lo contemplado en la normativa comunitaria. Y pongo otro ejemplo más. En caso de que yo argumente que tengo una cláusula abusiva en mi contrato y a mí me den la razón, el banco puede recurrir. Pero en caso de que le den la razón al banco, yo no puedo recurrir. Lo sé, eso se ha puesto de manifiesto también. Es una desigualdad de partes, y eso viene a decir un juzgado de Avilés que lógicamente viola un derecho fundamental, que es la igualdad de armas en un procedimiento judicial. Exacto. Pues eso, cualquier juez que se encuentre en esa tesitura y que tenga una mínima cultura en materia de derechos fundamentales, debería directamente plantearlo. Y estamos hablando de igualdad. Pero es que en cuanto al derecho de consumidores no hay igualdad. No, porque las partes están en desequilibrio. Tiene que haber un principio de equidad que se basa en el principio, vuelvo a decir, la normativa en materia de contratos de adhesión es el principio básico pro consumatore, que no se conoce, no se aplica por parte de los tribunales españoles. Entonces, eso es algo especialmente grave, porque ya digo, es muy grave que nos hablen de inseguridad jurídica las grandes corporaciones o las entidades financieras, pero ¿dónde está la seguridad jurídica de las personas y de los particulares? Y hablando de seguridad jurídica, ¿le parece seguro que las cláusulas abusivas, sea porque haya venido de Europa el toque de atención, a partir de ahora se puedan discutir esas cláusulas abusivas en un incidente de oposición a la ejecución, sin más? ¿O bueno, ustedes, es que eso, vamos a ver, claro, ahí hay dos cosas. Lo que me comentaba antes, es decir, la imposibilidad de recurrir, en que caso eso de que no me dé la razón, efectivamente. que eso es una auténtica barrabasada. O sea, no tengo calificativos, porque es una violación sistemática de derechos fundamentales de una de las partes, un procedimiento que no respeta las debidas garantías, con lo cual nos encontramos nuevamente con un procedimiento más que cuestionable. Luego nos encontramos con que, para aquellos procedimientos iniciados y no concluidos, la ley dice, en una disposición transitoria también, que nos da un mes para recurrir. Sí, exacto. Muy curioso. Un mes para recurrir. Pues nuevamente nos vamos a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hay que leerse una sentencia que es la sentencia Cofidis, que ya condenaba a Francia y le decía, miren ustedes, no se les ocurra poner procedimientos preclusivos para la garantía de los derechos de los consumidores. Plazos es decir, preclusivos. No hay plazos preclusivos, no es posible la imposición de plazos preclusivos. Pero lo que hace España, ¿qué es? Imponer un plazo preclusivo en el que, para más INRI, la notificación al justiciable de esa posibilidad procesal no se realiza por cauce procesal ordinario, que es una notificación del juez en la que emplace a la parte ejecutada por un mes para poder recurrir, sino que se da por notificado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley. Es decir, es una aberración jurídica de tomo y lomo denunciada por organismos de derechos humanos de diferentes países en defensa de los intereses de sus nacionales en nuestro país. Es decir, que es una cosa increíble. Pero lo más increíble de todo esto es que si hay una violación de derechos fundamentales tan clara, hay una pregunta que nosotros nos hicimos en el mes de agosto. Cuando nadie hacía nada, aparte de hacer el recurso de inconstitucionalidad, hicimos el recurso de inconstitucionalidad y le mandamos una carta a uno de los organismos del Estado encargados de la garantía de los derechos fundamentales, que es la Defensoría del Pueblo. Y dijimos, Defensoría del Pueblo, creemos que hay desigualdad de partes. Creemos que hay una desigualdad de armas en el procedimiento y una violación del debido proceso. Creemos que hay una discriminación por razón de edad, una discriminación de los derechos fundamentales.
creemos que debería cumplir con su obligación constitucional, que es garantizar los derechos de los ciudadanos y recurrir a esta ley. La respuesta es que... ¿No tiene competencia? No, que en principio no entraba a discutir los argumentos que nosotros dábamos y planteaba que como había habido un recurso, que ya se había puesto un recurso en ese momento, pues que ellos no iban a recurrir. Creemos que el hecho de que se plantee recurso por parte de cualquier persona legitimada no excluye las obligaciones constitucionales de un organismo como es la Defensoría del Pueblo. Entonces, es especialmente grave por eso y además el problema es que volvemos a entramos nuevamente por derechos de consumidores, pero nuevamente una y otra vez nos sale algo llamado derechos fundamentales, nos sale algo llamado derechos humanos. Por lo tanto, está claro que la siguiente pregunta es, si yo le preguntara, ¿cree que con la mejora de esta economía trasnochada que llevamos, estas medidas que a priori, bueno, pues todas las que estamos comentando, son excepcionales porque en principio están pensadas por una situación de excepcionalidad, como es esta crisis financiera? Cuando pase esta crisis financiera, ¿cree que van a perdurar o de verdad sigue su plataforma en la creencia de que hay que ir hacia la creación de un derecho fundamental sobre la vivienda o derivar la defensa de esta ejecución hipotecaria a través de la tutela judicial efectiva? Creemos que hay que acabar con las deudas perpetuas, es decir, que tenemos que articular que no podemos permitirnos un ordenamiento jurídico que condene a deudas perpetuas a las personas, porque eso es una condena a la pobreza y a la exclusión social y eso es una violación de derechos humanos. Creemos que se deben acabar con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y que se tiene que garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de las personas y eso es un camino largo a recorrer, que nosotros nos planteamos en la ILP una propuesta de mínimos. Creemos que falta mucho todavía para poder acabar con las deudas perpetuas y para poder construir el derecho a la vivienda, que es un derecho humano esencial para poder configurar una vida digna para las personas, que es al fin y al cabo lo que nosotros y nosotras aspiramos. Porque lo que creemos es que en definitiva de lo que se trata es de convertir la Declaración Universal de Derechos Humanos en una realidad. Y creemos que desgraciadamente en nuestro país debemos construir una cultura de los derechos humanos que debe abarcar al conjunto de la sociedad civil y que más tarde o más temprano pueda abrir las puertas de los juzgados y tribunales de nuestro país y convertirse en la base realmente de la aplicación de las normas en nuestro país. Porque desgraciadamente creemos que una de las grandes fallas y por lo que han podido ocurrir todas estas cosas es por la ausencia de una cultura de derechos humanos tanto en el conjunto de la sociedad civil, pero creemos que especialmente grave en el conjunto de la judicatura de nuestro país. Y una de las cosas que comentamos muchas veces, no hay un tema para poder acceder a la judicatura que sea derechos humanos. No está dentro del temario. No lo sabía. No está dentro del temario. Creemos que debería ser no un tema, sino una buena parte del temario para poder acceder, lógicamente, a la judicatura y debería ser una buena parte del temario de todas las licenciaturas de Derecho. Ya. Con la Carta de Niza 2000 yo creo que podríamos ahí, ¿no?, meter esa reivindicación de el derecho a la vivienda como parte de ese derecho fundamental, ¿no?, a una vida digna, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, ¿qué opinión le merece la directiva europea esta que llamamos sobre hipotecas, que está ahora mismo casi saliendo para ser directiva, esta propuesta directiva? Porque sé que el día 10, nada menos de diciembre, un poquito antes de nuestras fiestas, pues se ha producido ya la votación final de esta directiva por parte, por lo menos, del Parlamento Europeo, que hoy, como colegislador, bueno, pues ya sabemos que la lleva a efecto. ¿Qué le parece a la plataforma, el contenido en general? No digo que me haga aquí una gran disertación sobre esta medida europea, que al fin y al cabo, ¿no?, somos europeos, estamos sujetos a esas directivas, a esa Carta de Niza, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros es ampliamente insuficiente y se sigue basando en esa doctrina del misfit, esa doctrina de información previa, ¿no? Y creemos que el problema no es la información previa, creemos que el problema es la compulsión o la parte fuerte, ¿no? Que no hay una garantía, sigue habiendo grandes huecos en cuanto a la garantía de los derechos de los deudores y sigue sin poner coto al control de las entidades financieras sobre el mercado de la vivienda y eso es especialmente preocupante cuando uno de los elementos centrales de la crisis que hemos vivido en estos últimos años viene derivado precisamente del descontrol absoluto de las entidades financieras. Desgraciadamente, para las cosas que favorecen a la parte débil que vienen contempladas en el derecho europeo, es un derecho incumplible, pero cuando hay que cumplir con las directivas de la Troika y hay que recortar los derechos de las personas, se cumplen a rajatabla y sin ningún tipo de comedimiento. No, hombre, se lo decía porque efectivamente no está usted de acuerdo con el tema de la información. Yo creo todo lo contrario, creo que hay que educar y en este caso yo creo que está bien. A través de la información y de la comprensión, que es la famosa ficha esta que aparece aquí, la FEIN, de la que hablaremos con otro de nuestros invitados más ampliamente.
aunque respete su posición, obviamente, pero yo creo que esto es ya de cara al futuro. Quiero decir que no es justo para el momento quizá del que estamos hablando, sino que el año que viene o el siguiente, que será cuando esta directiva salga y con su transposición 2 años más para allá, estaremos hablando que 2016, muy probablemente esto, recordar que es importante esta información, recordar que la educación... Vamos a ver, que lo comparto, es decir, que a lo mejor no se me ha entendido. Bueno, a lo mejor es que ya estamos cansados, da igual. Comparto plenamente el hecho de que se informe. Pero creo que cuando hablamos de productos que están relacionados con un bien esencial para la configuración de la vida de las personas, además de informar, hay que compeler a la parte fuerte, porque aunque yo esté informado de que... ¿A compeler a qué? A evitar que se produzcan abusos y que haya una normativa que ponga límites. Pero por eso, a investigar por lo menos la solvencia, ¿está hablando de eso? Pero no solamente la solvencia, sino articular mecanismos que pongan límites a la propia actividad de las propias entidades financieras. Y entonces yo creo que ahí es donde deberíamos intentar ver. Y hay otra cuestión que es importante. Para que las cosas no se repitan, es importante que sepamos qué es lo que ha pasado. Y creo que necesitamos... Señor Mayoral, ¿quién va a contar la historia? Bueno, yo creo que aquí nosotros hemos planteado hace mucho tiempo que esto es una violación de derechos fundamentales. Y si aquí ha habido una violación sistemática de derechos fundamentales, se tienen que cumplir los 4 principios básicos ante violaciones sistemáticas de derechos humanos, que es el principio de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Es decir, se tiene que restablecer la verdad, se tiene que saber qué pasó, los responsables tienen que pagar por lo que han hecho, tiene que haber reparación a las víctimas y se tienen que tomar las medidas para que esto nunca más se repita. Algún reconocimiento ya ha tenido su plataforma, ¿no?, en esa lucha en favor de los derechos fundamentales, ¿no?, por parte de Europa, a pesar de que esas medidas usted las considera insuficientes. O sea que en algún momento tendrán que decir que Europa algo les tiene en cuenta, ¿no?, porque han recibido un premio. El premio del Parlamento Europeo. El premio, exactamente, el Parlamento Europeo. Y a mí me parece un gran logro por parte de su plataforma, después de que han tenido pues ciertos motivos pues de rechazo por parte del conjunto incluso de la población española en esas posiciones que mantenían respecto de domicilios privados. Por los scratches. Los scratches, sí, no quería. Bueno, sí. Bueno, o sea que es una gran compensación, ¿no?, que se acuerde el Parlamento Europeo y les otorgue un premio precisamente por la lucha en favor del derecho. Es decir, para nosotros es un orgullo haber utilizado la palabra scratch, pues que es la palabra que utilizaron que es Argentina, los ¿no?, defensores de derechos humanos en Argentina, ¿no? Y nosotros lo que planteábamos era el cese de las violaciones de derechos humanos en España. Entonces, que se hable de que es un organismo defensor de derechos humanos de la plataforma no es más que reconocer un hecho, ¿no? Y lo que sí es cierto es que para nosotros el único premio que queremos es que se acaben las deudas perpetuas, que se acaben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y que se construya el derecho a la vivienda para todos y para todas. Ese es el verdadero premio que queremos. Pues el premio para esta entrevista ha sido claro, ha sido una buena entrevista, sobre todo por toda la información que se ha vertido, sin ningún apuro y, por supuesto, sin ningún tipo de censura, porque no es nuestro estilo y porque me parece que hay que aprovechar por lo menos la experiencia que se vive en ciertas plataformas, en ciertas asociaciones en favor de esos derechos fundamentales, ¿no?, violados o no violados, con ese matiz que queramos ponerle. Y yo le agradezco de verdad al señor Mayoral su presencia aquí y la dedicación, el tiempo que ha estado con nosotros debatiendo un poquito estos temas que son tan importantes para la sociedad española, europea y, por supuesto, mundial. Pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer poder estar aquí y compartir este tiempo con vosotras. Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil de la UNED. Muchísimas gracias a los dos por su participación y esta interesante y extensa entrevista. Y les avanzo que el segundo programa de esta trilogía estará dedicado a la transparencia en la contratación del crédito hipotecario y en particular de las cláusulas suelo. En mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde se anula la llamada cláusula suelo de las hipotecas por falta de transparencia en la información al cliente. Y para hablar de ello contaremos con otro invitado muy especial, don Javier Orduña, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil. Será el domingo 16 de febrero.